Continuando con nuestra serie, comenzando bien el año, ahora quiero agregar otro ingrediente a este cúmulo de principios que nos sirven como pertrechos para ir por toda la vida y que todo el año tengamos éxito ante cualquier circunstancia y ante cualquier situación. El título de hoy, dentro de esta serie, el título para hoy, el del mensaje, se llama El pecado de Judas, o también se le conoce como el pecado imperdonable de Judas. En Juan 12, 35 y 36 nos dice, entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Dice el versículo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz. Jesús les aseguró a sus discípulos que solo estaría con ellos por un poco más de tiempo. La luz de su ministerio terrenal estaba por extinguirse. Hay que recordar que Jesús dijo que Él es la luz del mundo, ¿verdad? Entonces estaba en medio de ellos y les dijo, mientras yo esté en medio de ustedes, o sea, mientras la luz esté accesible a ustedes, ¿verdad? Es lo que está diciendo, creed en la luz, o sea, creed en mí. Entonces debemos creer en Jesús mientras la luz de este conocimiento aún está aquí. ¿Por qué? Porque no durará para siempre. El Espíritu de Dios no siempre luchará con el hombre. El Espíritu Santo está dando oportunidad tras oportunidad, pero llegará el momento en que ya no insistirá, porque el hombre ya no quiere que le insistan. Y debemos responder su llamado mientras aún nos llegue el mensaje. Jesús ya no está físicamente en medio de nosotros desde hace 2000 años, pero dejó a su Espíritu, el Espíritu Santo, como le llamamos, el cual es el que nos hace recordar todo lo que Jesús nos instruyó. Entonces, eso es lo que llama la luz. Y entonces Jesús, al llamarse a sí mismo luz, hace que los sigamos a Él nos llamemos hijos de luz. La expresión, podríamos decir, describe hombres que poseen características de ello y que se dice que es su padre. En nuestro idioma, probablemente deberíamos decir hombres de luz. Nuestra expresión, en otras palabras, seríamos hombres de integridad. Judas, en este caso, rechazó la luz. Estaba en medio de la luz. Tenía bastante iluminación, bastante enseñanza y bastante demostración palpable, directa. Estaba en primera fila en los discípulos, viendo que aquel portentoso predicador llamado Jesús estaba haciendo maravillas increíbles, extraordinarias. Él fue testigo directo, presencial. Judas Iscariote. Judas comenzó mal, anduvo mal y acabó mal. El pecado de Judas fue un pecado imperdonable. El pecado imperdonable es el clímax de los pecados. La avaricia llevó a Judas a rechazar a Cristo vez tras vez. Pero la pregunta es, ¿en qué momento cometió Judas el pecado imperdonable? Posiblemente cuando mojó el pan, o cuando Satanás entró en él, o quizá cuando hizo el trato con los sacerdotes para vender a Jesús. En realidad no podemos decir con exactitud en qué momento se comete este pecado, el pecado imperdonable. Pero la consecuencia natural llegó y después de esto, aunque Judas tuvo remordimiento y cambió de opinión, ya no pudo arrepentirse y recibir a Cristo como su Salvador y Señor de su vida. Miren, endurecer el corazón, negándonos a hacer la voluntad de Dios,
nos puede llevar a un punto en el que ya no podemos decir que sí a la invitación de Dios. Es posible decir no tantas veces que después ya no vamos a poder creer. La codicia no es el pecado imperdonable, pero si alguien persiste en ella, puede llegar a cometer este pecado. Lo mismo es cierto de otros pecados. Yo no sé qué pecados te separan de Cristo. Lo que sí sé, porque esta es la enseñanza de las Escrituras, es que si tú insistes en seguir viviendo en ellos, tu corazón se irá endureciendo y puede llegar el momento en el que ya no puedas decir que sí, ya no podrás creer a todas las invitaciones que el mismo Señor te hace al arrepentimiento y a la salvación. Nadie decide, por ejemplo, como algunos van a decir, pues yo no voy por el camino que va a cometer pecado imperdonable, yo no quiero cometerlo. No sé, la cuestión es que nadie lo decide. Nadie decide cometer el pecado imperdonable, pero es la consecuencia natural de tanto resistirse, rechazar y rechazar habitualmente, continuamente, a los llamados del Espíritu Santo al arrepentimiento. ¿Qué clase de persona era Judas? No vayas a pensar que era una persona tenebrosa, sombría, que ocultaba su rostro detrás de una capa y que inspiraba desconfianza y temor. No. Al principio, él era tan honesto que todos los discípulos estuvieron de acuerdo en que él se hiciera cargo de la bolsa del dinero. Además, era el más instruido de los discípulos. Él era originario de Judea. Hablaba griego, arameo y hebreo, mientras que los galileos apenas hablaban bien su propio idioma. En la última cena, Jesús les anunció que uno de los doce lo traicionaría. Marcos 14, 18 lo dice. Entonces Pedro preguntó, ¿seré yo? Juan hizo la misma pregunta, ¿seré yo? Y lo que yo quiero que tú notes es que ninguno de los condiscípulos volteó a ver a Judas porque nadie sospechaba de él. Dice el versículo, y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Durante 3 años y medio, Judas había caminado con Cristo, había visto cada uno de sus milagros, pero continuamente rechazó la luz y llegó el momento en que acabó cruzando la frontera de la misericordia de Dios. Después de esto, ya no quería y no quiso arrepentirse. Lo que Dios nos quiere enseñar con esto es que si uno no quiere arrepentirse, finalmente no lo podrá hacer. Dice Lucas 13, 24 hasta el 28. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos. Existe una idea equivocada que desgraciadamente es muy común, que una persona puede vivir mal, que puede no creer en Dios y que a la hora de la muerte puede arrepentirse. Es verdad que esto puede suceder, pero es muy raro. Es difícil recibir a Cristo cuando alguien está a punto de morir. Quizá la persona estará bajo los efectos de algún tranquilizante o quizás sus nervios estén muy alterados y su mente muy turbada como para poder concentrarse. O quizá estará inconsciente y pasará de esa inconsciencia a la muerte sin despertar jamás. Así que el momento de la muerte
no es el mejor tiempo para poder pensar en las cosas eternas. La Biblia dice, el hombre que se endurece y que no escucha, a pesar de los muchos avisos, de repente será quebrantado y ya no habrá remedio. Proverbios 29:1. Dice literalmente, el hombre que reprendido endurece al cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. La incredulidad es un hábito que se confirma, se establece y la conciencia puede ser apagada. Por ejemplo, hay personas en la cárcel que han cometido todo tipo de pecado y de crimen y sin embargo no tienen el menor sentido de culpa. Sus conciencias no los molestan porque están apagadas sus conciencias. Es cierto que muchos de ellos crecieron sin hogar o en hogares conflictivos, pero algunos de ellos crecieron en un buen ambiente moral. ¿Qué fue lo que les pasó? Efesios 4, 18 y 19 nos dice cómo fue que llegaron a esa condición. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. El Espíritu Santo despierta la conciencia y en determinado momento nos hace ver que estamos mal, que el problema es la corrupción que hay en nuestro corazón y que somos incapaces de cambiar. Y esto es lo que nos hace ir a Cristo, para pedirle que Él nos salve. Nadie puede salvarse sin este trabajo del Espíritu Santo. El problema es que cuando nosotros nos resistimos a este llamado de Dios, cuando nos resistimos a este trabajo de la conciencia, el pecado nos empieza a endurecer, llegando al punto en que perdemos toda sensibilidad. Es como aquel despertador que tenemos, pero que ya no escuchamos porque no, ¿por qué? Porque nos hemos acostumbrado a su sonido cada mañana. Cuando esto sucede y ya se ha cometido el pecado imperdonable, ¿será injusto que Dios nos siguiera dando advertencias después de saber que conscientemente rechazamos toda oferta de su perdón? ¿Sabes por qué? Porque el hombre será responsable de cada aviso rechazado. Cada aviso nos haría más y más culpables, porque el Señor es muy insistente y manda a creyentes importunos y los que saben de esto, que sucedió en sus amigos convertidos, buscan la forma de rechazarlos para no escuchar lo que Dios ofrece como perdón. Por esta razón, cuando hemos llegado al punto en el que ya no podemos creer, el Espíritu Santo deja de llamarnos, deja de luchar con nosotros, deja de intentar despertarnos para que podamos ver nuestra verdadera condición. Después de este punto, habrá una indiferencia total hacia las cosas de Dios. No sabes y no te interesa saber. Quizá te preocupa la posibilidad de que hayas cometido este pecado, el pecado imperdonable. Esta preocupación es una señal de que no lo has cometido. Pero puede llegar el día en que ya no te importe si lo has cometido o no, si estás condenado o no. Y entonces será demasiado tarde. El pecado nos va endureciendo. Tú puedes decidir rechazar la misericordia y el perdón, pero después de esto ya no puedes decidir. Y esta es la razón por la que hay personas que conocen la verdad, pero han tomado la decisión de no creer, de rechazar sistemáticamente, habitualmente, rechazar con todo el conocimiento de que lo que están rechazando realmente saben perfectamente bien que es la verdad. Estas personas pueden ser muy buenas personas desde el punto de vista humano, pero su corazón está endurecido y el Espíritu Santo ya no les ruega, ya se encuentran destinados a la perdición. Cuando una persona escucha
la palabra de Dios y no obedece, su corazón se endurece. El mismo sol que derrite la nieve endurece el barro. Hubo ocasiones en las que el Señor Jesucristo no hizo milagros porque la gente había decidido no creer. Según de Crónicas 36:6 dice, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Y Marcos 6:5 y 6 dice, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Miren, la persona que ya cometió este pecado tiene una conciencia que está como muerta, está inactiva. Todo esto nos enseña que hay una frontera, un punto que si lo pasa ya no hay manera de regresar. Este punto puede ser aquí y el día puede ser hoy. En Juan 7:33 y 34 dice, entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. También en Jeremías 29, bueno, en Juan 8:21 dice, otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. En Jeremías 29:12 al 14, el Señor está haciendo una oferta. Está diciendo, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón y yo me haré presente, pues, parafraseando. Pero anteriormente habíamos leído que Jesús dijo que me buscaréis y no me hallaréis, dice en Juan 7:34. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podéis venir. Qué tremendo. Primero hace una oferta, venid a mí todos, pero también dice, y me buscaréis y me hallaréis. Pero si no lo buscas, entonces llegará el momento en que Él ya no se hará presente. En la luz y la verdad, si son rechazadas, se convierte en juicio. Dice Romanos 1:28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Así es como funciona la ley divina. Dios llama y si tú escuchas y un día te llamarás, un día tú llamarás y Dios ya no te escuchará. Vas a cosechar lo que sembraste. Pero Dios, mientras tanto, sigue insistente, sigue detrás de ti, buscándote, llamándote. Dame, hijo mío, tu corazón. Dicen en Proverbios 1:24-29, por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Dios no llama ni suplica para siempre. Es posible cruzar la frontera y estar condenado sin remedio mientras vive. Si tú llegas a este punto, no podrás ser ayudado. Tenemos todavía la oferta del Señor, que mientras tú estés vivo, todavía no serás considerado producto terminado, a menos que ya te hayas acostumbrado al rechazo, a tal grado que evades toda oportunidad. Tú sabes quién predica el Evangelio, tú sabes dónde está el Evangelio en la Biblia, tú sabes quién es tu Salvador. Tienes conocimiento de la verdad, pero no la quieres, la has rechazado conscientemente. Y tú has hecho toda una labor para rechazar vez tras vez. Y si tú te detienes un poco para considerar el porqué de este rechazo, no vas a encontrar
ninguna buena razón por la cual le sigues diciendo a Dios, no quiero que vengas a mí. Y lo peor de todo es que tú, como padre, como hermano, como hijo, vas a impedir que los que están alrededor tuyo, que son tus amados, por causa tuya se cerrará la puerta, porque tú mismo harás todo lo posible para que no se acerquen los que llevan el Evangelio. ¿Cuántas veces hemos oído los que predicamos? Mire, le prohíbo que le hable de esto a mi familia. No quiero que le diga a mis hijos de esta cosa que usted trae. No, no quiero que conozcan a Jesús. No quiero que conozcan a Dios. No quiero que se salven. Es lo que están diciendo en realidad, aunque no lo dicen con esas palabras. Esto es terrible. Realmente es terrible. Y lo que le espera a esta persona que hace eso, que espero que no seas tú, no tienes idea de la consecuencia que será en un estado permanente y eterno, en el lago de fuego que arde con azufre, que es la segunda muerte. Entonces, el remedio para todo esto es que concedas un poco de tu atención para que veas cómo te conquista el mismo Señor a través de su palabra y tu corazón se suaviza. Muchas veces he visto rostros de gente con mala cara, con actitudes como que huelen feo, tienen una mala actitud, no quieren oír nada de esto. Ven al que predica como mojigato, como persignado, como un falso, pero cuando escuchan, cuando dan oportunidad a oír, poco a poco se va ablandando el corazón, se va suavizando el corazón. En una ocasión, un hombre estaba golpeando tremendamente a su mujer, la lastimó severamente. No sé por qué razón, estaba muy enfurecido. Y entonces se va de la casa, le da un cerrón en la puerta, enfurecido, se va a la calle, va por la calle y en aquella época en que sucedió esto, porque es verdad, había predicadores que andaban en camionetas con una bocina en la parte alta y predicaban abiertamente a sabiendas de las burlas de los vecinos. Estaba predicando el mensaje de salvación y estaba diciéndole, tú que estás afligido, tú que estás sufriendo, tú que quieres cambiar, para ti es este mensaje. Y yo te invito en el nombre del Señor Jesús que te arrepientas y que vengas a Él y que escuches las dulces palabras de Él. Nunca me acordaré de tus pecados y de tus transgresiones. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y este hombre estaba oyendo estas bendiciones, estas promesas de la palabra de Dios a través de aquel predicador. Entonces aquel hombre se acerca y le dice al predicador, ¿cómo puedo hacer eso? Y le dijo, siéntate conmigo. Y en unos 15, 20 minutos, ese hombre se levantó gozoso. Realmente tenía un rostro distinto a aquel hombre iracundo que en el momento que estaba viniendo, que está constantemente mortificado en la condición de que se encontraba, tú puedes decir, bueno, ¿cómo es posible que este hombre haya hecho eso y que tenga una oportunidad para el perdón? Aquel predicador insistía en llevarle el mensaje y él estaba bien dispuesto. Hasta el predicador se quedó pensativo y decía, ¿será cierto que tan pronto este hombre haya decidido entregarse a Cristo? Era una maravilla lo que estaba pasando. Y aquel hombre se levantó completamente sonriente, gozoso, como dije al principio, y él estaba dispuesto a todo ahora por su mujer. Se regresó a su casa y cuando llegó su mujer ya estaba dormida. La contempló, la acarició, la vio llena de moretes en su rostro por los que él le había propinado. Y lloró aquel hombre al ver a aquella mujer tan lastimada.
Y en la mañana siguiente se levantó y entonces él va a la cocina, abre las ventanas, le da un abrazo a su mujer y su mujer se resistió, no quería aceptar su abrazo. Él se fue y abrió las cortinas de la cocina, de la ventana de la cocina, para ver el jardín. Estaba muy feliz el hombre. Qué hermosas flores, qué hermoso jardín, qué bonito día. Mujer, estoy bien contento porque veo que todo está muy padre ahora. Dice, pues algo pasó contigo porque tú no te fuiste anoche como estás ahorita. ¿Qué fue lo que pasó? Y entonces él le cuenta. Y también su mujer se entregó a Cristo, pero ahora a través, no de un predicador, sino a través del testimonio de este hombre que había experimentado el perdón total de nuestro amado Salvador Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Aquel hombre le dijo, mujer, todo ha cambiado. No, el que cambió fuiste tú. Todo está igual. Es verdad. Tú eres el que cambia, el mundo no. Ni las circunstancias cambian, todo está ahí. El que cambió fuiste tú. Dios te ha dado a ti el gozo de la certeza del perdón. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Amigos, esta es otra oportunidad. Y yo los invito en lo individual a que reciban a Cristo como su Salvador personal. Simplemente pídanselo, díganselo de todo corazón. Díganle, estoy harto de vivir así. Ya no quiero lastimar a mi familia. Ya no quiero lastimarme a mí mismo. Quiero vivir diferente. Y ahora entiendo que contigo las cosas pueden cambiar. Señor Jesús, sería yo un tonto en no entregarme de una vez por todas, de una forma total e incondicional. Me entrego porque te recibo como mi Salvador personal. Tú me compraste con tu sangre, tú pagaste por mí en la cruz y yo lo acepto de todo corazón. Amigos, es todo. Que Dios los bendiga, acepten a Jesús y denle gracias una vez que lo hayan recibido. Hasta luego.